Fractura, esos son nuestros signos de alarma. Parte de los edemas, la inflamación, nosotros debemos a palpar. La ley de Ottawa o la regla de Ottawa nos habla de lo siguiente: vamos a revisar los maleolos en la zona distal, los últimos 6 centímetros de la zona distal. Entonces, tomando en cuenta que este sería su maleolo, y aquí tenemos el hueso de cuboides. Bien, aquí tenemos el hueso del cuboides y aquí tenemos el recorrido del quinto dedo. Entonces lo que vamos a revisar es, la regla de Ottawa es revisar los últimos 6 centímetros en la zona distal posterior, es decir, tomamos la zona y en la zona posterior lo que vamos a hacer es generar presión hacia ambos lados. Si esto aparece positivo, estamos hablando de una posible fractura. Los ligamentos están en otra zona, entonces un esguince nos va a hablar de una zona diferente. Y después revisar y palpar el hueso cuboides y el quinto dedo, que es el que más llega a lastimarse por una inversión, tomando en cuenta que esta es una inversión y esto sería una reversión. Mecanismo de acción: 80% de las lesiones de tobillo por esguince se van a dar por una inversión, y el 15% por una eversión y el 5% por una rotación. ¿Vale? Bien, entonces la primera regla de Ottawa es revisar. Tomen en cuenta que hay pacientes que llegan a consultorio y llegan caminando. Y aunque a la hora de palpar encontramos fractura, ellos regularmente van a decir que están bien, que no lo sienten. A veces hay algo que se llama interrupción de sinapsis y eso no permite la valoración objetiva. Entonces, si todavía tenemos duda, la segunda regla de Ottawa nos habla de una marcha de 4 pasos. El paciente se levanta, camina 4 pasos y si en cualquiera de los 4 pasos claudica, va derechito a la radiografía. La regla de Ottawa está hecha principalmente para evitar de alguna forma la exposición del paciente a una radiografía. Hay pacientes que no pueden pagar una radiografía y se dice que muchas de las radiografías que realizamos no tendrían ningún sentido, aunque por protocolo es una obligación de nosotros sacar la radiografía. En la práctica sabemos que hay pacientes que no pueden pagar una radiografía, pagan consulta o pagan tratamiento o pagan radiografía. Y si vemos que es un esguince de primer grado o de segundo grado y la regla de Ottawa aparece negativa, entonces estaríamos hablando de la atención primaria de esa lesión y no propiamente una radiografía. Cuando es por seguro, necesita sacar la placa de manera inmediata. Entonces, si quedamos, últimos 6 centímetros, revisión del hueso cuboides, revisión del quinto dedo y que camine 4 pasos. ¿Sale? Bien, enseguida vamos a revisar las zonas de ligamentos, tomando en cuenta que en esta zona tenemos, si aquí colocáramos el estraga, aquí colocáramos el calcáneo, aquí tendríamos el hueso del escafoides, aquí tendríamos estos ligamentos. Así estarían estos ligamentos. En la zona lateral, igual tomando en cuenta que tenemos el calcáneo y el astrágalo, tendríamos así estos ligamentos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Forzar esos ligamentos de manera lateral. La prueba de bostezo nos habla de una inversión y una eversión. Aquí estaríamos haciendo una inversión y estamos revisando los ligamentos laterales, y lo que vamos a hacer es palparlos. Debemos ser muy precisos anatómicamente para darnos cuenta dónde vamos a trabajar, qué medio físico vamos a utilizar y dónde lo vamos a aplicar. Y aquí sería por una eversión y revisaríamos los ligamentos mediales. Bien, esto es lo que lo revisa la prueba de bostezo. Ahora, aquí tenemos los ligamentos, el talón navicular y el tibio peroneo. Quedamos que por aquí pasan los músculos, de aquí para la zona tendinosa, y recordemos que estamos más llenos de tendones que de músculos en la zona del pie. Entonces, para revisar estos ligamentos, vamos a hacer la prueba de cajón. Anatómicamente se puede hacer un cajón hacia anterior, pero no es posible hacerlo hacia posterior. Entonces lo que vamos a hacer es fijar con una mano en la zona distal anterior tibial, y la otra la vamos a apoyar en la zona del calcáneo, y lo que vamos a hacer es generar hacia anterior una fuerza para
poder valorar los ligamentos anteriores del tobillo. ¿Listo? Son 3 segunditos, tiene que estar a 90 graditos, por eso me tuve que poner de pie. Jalamos. ¿Listo? Con esto valoramos los ligamentos anteriores del tobillo. Ya valoramos los ligamentos laterales, los ligamentos mediales, laterales y los ligamentos ¿qué? Anteriores. Ahora, vamos a hacer la prueba de Kleiger. La prueba de Kleiger valora nuevamente los ligamentos anteriores. Lo que vamos a hacer es tomar por la zona plantar y la zona dorsal, y lo que vamos a hacer es una rotación hacia externo, y lo que vamos a hacer es soltarlo súbitamente. ¿Listo? Súbitamente. Pensemos también que este ligamento, el ligamento que viene de la zona de la tibia al escafoides, también se forza cuando hacemos este movimiento, fíjense. Entonces habrá que revisar si existe algo que se llama falso positivo. En el falso positivo está hecha para los ligamentos anteriores, pero si resulta positivo tendrás que palpar la zona. ¿Sí? Es importante eso. Bien, entonces ya hicimos la Regla de Ottawa, vamos a percusión. La percusión es importante porque todavía hablamos de fracturas. Es recomendable que antes de hacer todas las pruebas después de Ottawa habría que percutir. Vamos a revisar una posible fractura no de dedos, del metatarso, y una fractura posible del calcáneo. Fíjense, tuvimos un paciente hace poco en el que se salta de una casa hacia abajo. A la hora de caer pensábamos en una posible fractura del calcáneo, y lo que tenía era una fractura conminuta del astrágalo, y llevaba 3 meses con esa fractura. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y caminaba, con dolor, y caminaba, tomando medicamentos, obviamente. Es una irresponsabilidad, pero regularmente a los pacientes así llegan. Bien, entonces lo que vamos a hacer, aquí ya está expuesto la zona del métalo. Entonces lo que vamos a hacer es percutir. Si aparece positivo, hablo de una posible fractura y habrá que sacar placa. Y enseguida lo que vamos a hacer es exponer el calcáneo. Percutimos, y si aparece positivo es una posible fractura del calcáneo. No descarten una posible fractura del hueso del astrágalo. ¿Sale? Entonces ya tenemos Ottawa, percusión, bostezo, cajón anterior, Kleiger, y vamos a hacer la prueba de succión. Vamos a poner a nuestro paciente de cúbito prono con el pie fuera de la camilla. Aquí está fuera de la camilla. Los malleolos los necesito fuera de la camilla, un poquitito, ahí. Un poquito menos. Ahí. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Únicamente voy a generar una pinza y voy a colocar mis dedos debajo de los malleolos. Pero si se dan cuenta, no estoy presionando el tendón de Aquiles. Aquí está el tendón de Aquiles. No lo voy a presionar, voy a generar la pinza, voy a generar un empujón y después una succión. Empujo y succiono, pero si se dan cuenta, aquí genero un espacio para no tocar el tendón de Aquiles. Debajo del tendón de Aquiles, ya lo veremos posteriormente, hay una bolsa sinovial, y esa también puede lastimarse. Entonces quiero evitar precisamente tocar esa bolsa. ¿Listo? Genero presión, succiono y suelto. Si aparece positivo, son los ligamentos posteriores del tobillo, y con eso valoramos toda la zona de ligamentos de tobillo y valoramos esguinces. ¿Listo? Ya, terminamos. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a